psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna. Es decir, yo cuando hablaba con ellos poníamos un ejemplo, ¿no? Que el exorcismo es como cuando los buscadores de oro en un momento dado, en un tamiz, empiezan a desechar, en este caso los casos psiquiátricos, psicológicos, patológicos, y de repente al fondo queda algo que es el meollo de la cuestión, algo que no tiene explicación y que aparentemente tan solo obedece a fuerzas que hoy por hoy son inexplicables. De hecho, uno de los componentes de esta reunión es el jefe de neurofisiología de la Universidad de Edimburgo, es nada menos que el director de la revista Cortex, la de mayor prestigio a nivel mundial, y conversaciones con él, una de ellas además privada, él no tiene explicaciones a muchos de estos fenómenos. Algunos sí, es verdad, claro que sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero hay otros que exceden, por lo menos, los conocimientos al día de hoy. Por ejemplo, imagino que hablar en otras lenguas, ¿no? Será uno de esos. Efectivamente. Hay algunos estudios en los que se demuestra, por conocimiento del paciente de los años anteriores, que no ha tenido el más mínimo contacto con esta lengua y que, por el contrario, una vez que ocurre la posesión demoníaca, pues comienza a hablar en un lenguaje o en otro. Por ejemplo, el caso de uno de los sacerdotes, que era párroco en Estados Unidos, en el que una ciudadana polaca que acababa de llegar a Estados Unidos hacía un mes, pues comienza a hablar italiano, comienza a hablar inglés y otro tipo de lenguas, algunas aparentemente muertas, ¿no? Que este sacerdote ni siquiera podía identificar y que de hecho llevó allí grabado en un aparato, ¿no? Es decir, y además es muy curioso porque en esta reunión además es un tipo de encuentros. Hay sacerdotes, como es lógico, que no saben qué hacer ante esto. Entonces se dan conversaciones muy jugosas en las que unos, que tienen más experiencia evidentemente, pues recomiendan a otros qué es lo que se puede hacer realmente para poderle ayudar. Se intercambian oraciones de liberación, de León XIII, de San Benito, algún tipo de, por ejemplo, uno de los sacerdotes me contaba con total rotundidad, y además los demás en la mesa me lo afirmaban, que el poseído era capaz de distinguir perfectamente el agua bendita de la que no era bendita. Es decir, esto que sale en las películas es aparentemente totalmente cierto. Y otro me confirmaba además, después de haberme bendecido además un rosario que me regalaron, cómo la persona con una posesión demoníaca, introduciendo un rosario debajo de un colchón, por ejemplo, le resultaba incapaz de dormir, de estar tranquilo, hasta que finalmente, enfurecido, levantaba el colchón hasta descubrir este objeto que había sido bendecido. La eterna historia de las pruebas de los exorcistas. Que siempre se hacían, como las estampitas, meter estampitas en sobres completamente cerrados, algunas religiosas y otras que no tenían nada que ver, y sin ver ninguna, el supuesto endemoniado, las conocían perfectamente. Y el agua bendita, José Miguel, para que todo el mundo lo entienda, porque claro, a veces les quema, a veces quema la piel. Dos recipientes de agua, una bendita y el otro agua normal. Sí, incluso algún sacerdote comentaba que para hacer un test realmente llevaban aparentemente en recipientes que tienen un aspecto pues más litúrgico, sagrado, el agua bendita, que no estaba bendecida, para comprobar en un momento de la reacción, y una vez más la persona podía distinguir perfectamente. Lo más llamativo de todo esto es que esas cosas que aparentemente nos las han contado de manera puntual, ayer eran las conversaciones de sobremesa. Claro. Era algo como si vamos a un congreso, a los que voy yo a veces de psiquiatría o de esto o lo otro, en el que conversas de los fármacos, de una experiencia con un paciente y tal y cual, ¿no? Es decir, era espectacular. Y eso que los exorcistas, exorcismos mayores, dicen que hacen uno o dos a lo largo de su vida, menos Amor, que parece que le llegan todos. Y fíjate, antes hablabas de Amor, y él ha hecho unas declaraciones últimamente que han revolucionado hasta dentro de la Iglesia, diciendo que es que en el interior de la Iglesia, dentro del Vaticano, hay personas que pertenecen a sectas satánicas, a sectas luciferinas, y que están perfectamente... Sí, que saben perfectamente lo que hacen, que además desde dentro están intentando hacer el mal y acabar con la Iglesia tal y como se la conoce. Gabriel Amor siempre has traído su nuevo libro. Es el exorcista más mediático del mundo. Su último libro. Para los seguidores que se han ido acumulando en las últimas temporadas del Cuarto Milenio, decir que en el segundo año, tercero, si no me equivoco, estuvo aquí Gabriel Amor en una entrevista de 1 hora, que seguro ahora mismo por internet se puede localizar perfectamente en mi tele o en la página de 4, porque merece la pena, escuchando ahora al doctor Gaona, volver también a
al sentir el eco de aquellas palabras del más famoso exorcista. Él decía, por cierto, que el gran peligro, como ha dicho José Miguel Gaona, era que ya casi nadie ni los sacerdotes creían en el demonio como entidad. Ahora yo me pregunto otra cosa, hay mil cosas, y lo estamos tratando como noticia. José Miguel acaba de llegar, este es el material, creo que ustedes se lo merecen, pero esto sin duda tiene que ser un tema amplio y un tema a debatir y un tema de dossier. Exorcistas, como en la película del exorcista, que acaban siendo agredidos por los endemoniados. Es decir, exorcistas que tienen medallas por batallas contra el demonio. Sí. ¿Lo sabía? Sí, gran parte de ellos, no uno, sino gran parte, sobre todo de los que llevan ya alguna década que otra, hombre, tanto como cicatrices, pero sí que habían sido agredidos, golpeados. Es decir, de hecho, en muchas ocasiones el exorcista debe de ir acompañado de un par de ayudantes que tengan especial sensibilidad hacia este tipo de temas para darle apoyo en un momento dado, ¿no? Es decir, no solamente ya a lo mejor una retención física o que no resulte agredido. Incluso se enseña en esos cursos a los laicos qué tipo de cosas tienen que hacer ayudando a los sacerdotes. Subrayar, por supuesto, que las únicas personas que pueden practicar exorcismos son sacerdotes y dentro de ellos los presbíteros especialmente autorizados por el obispo, ¿no? José Miguel, y una cosa importante, vemos el temario, lo imaginamos, vemos tus imágenes, y aunque sea resumiendo, es como recordar cuando uno iba a la facultad. ¿Qué temáticas se dan, cómo se distribuyen esas conferencias o charlas? ¿Son solo los exorcistas los que hablan, exponen sus casos? ¿Hay personas que intentan dar otras pruebas, otra visión? Casi todo, evidentemente, va enfocado hacia el tema del exorcismo, pero desde distintas especialidades. Hay clases de criminalística, dados por los mejores criminalistas de la Universidad de Roma, clases de psicología, de psiquiatría, de teología, clases en un momento dado semiprácticas en el que se exponen casos y se discuten. Luego hay larguísimas tandas de preguntas de sacerdotes que se pasan la palabra, que intercambian información. Hay videoconferencia en alguna ocasión con algún otro grupo en algún otro sitio. Es decir, realmente son los mejores especialistas del mundo, no solamente en tema de exorcismo, sino en cada una de las especialidades. Es su trabajo prácticamente diario. Y aprendes además que realmente estas cuestiones del mal quizás sean mucho más cercanas de lo que a nosotros nos pudiera parecer. Y que es posible también que pudieran tener cierta entidad propia. Y que en cualquier caso, aunque no la tuvieran, esto lo digo para los no creyentes, tiene que haber un batallón de personas que se enfrenten a estas otras fuerzas que están creciendo cada día más. No sé si tanto, como dice el padre Amorth, en el Vaticano no, pero en cualquier caso, el que haya habido fuerza dentro del Vaticano, que quieran haber hecho perder fuerza a los exorcistas, como ha pasado en la última década, o bien quitar importancia al mal y al demonio, no deja de ser un tanto paradójico. ¿Os han informado de los países donde está habiendo más boom en cuanto a sectas satánicas, sectas luciferinas, grupos que están actuando? Pues mira, había algunos representantes, por ejemplo, de Brasil, cual contaban cosas realmente espeluznantes de cómo han ido creciendo, ¿no? Personas aparentemente muy normales están comenzando a pertenecer a sectas satánicas. Italia, un país primordialmente católico desde hace siglos, es también víctima, pasto de todo este tipo de situaciones. En México decían que también se estaban dando innumerables casos. Por supuesto. Y estaban actuando además los criminólogos con la Santa Muerte, muchísimos casos que tienen que ver con el satanismo. Pero fíjate, hace ya bastantes años que la policía mexicana viene investigando el narcotráfico y el satanismo. Por ejemplo, los satánicos de Matamoros encontraron una cazuela, una olla llena de restos humanos que en un principio la policía no sabía qué era, no sabía si se enfrentaban a un asesino en serio, si se enfrentaban a personas que estaban traficando con droga, y vieron que era todo un ritual que hacían en honor al diablo, que tenía que ver las drogas, que tenía que ver también pues el asesinato, pero todo relacionado con la figura del maligno. Pero si lo más increíble del caso es que ese tipo de asesinatos rituales se está dando en países muy cercanos. En Italia, por ejemplo, ha habido hace poco un caso también de una chica que asesinaron también dentro de un ritual satánico. Es decir, el mal como tal existe dentro de nosotros, por alguna fuerza determinada o por lo que sea. Pero no es menos cierto que hay personas que, aparentemente sin sufrir ningún tipo de patología psiquiátrica, cambian radicalmente su conducta. Y es ahí el meollo, una vez más, de la cuestión. Cambian radicalmente su conducta hacia realmente, totalmente, 180 grados hacia el mal. Y convierten al mal como el eje central de su vida. Y esta es la cuestión principal.
Un psiquiatra 9 días con los exorcistas, viviéndolo en profundidad, con autenticidad, acudiendo a una serie de informaciones que son tabú para la inmensa mayoría del público, hay que decirlo, y que desconocemos también la inmensa mayoría de los periodistas. Y por último, y aunque sea muy brevemente como colofón, y repito que ampliaremos este asunto, José Miguel, el psiquiatra, el científico como tú, vuelve de este lugar transformado. La idea del diablo, del maligno, cobra diferente postura a partir de ahora. De alguna manera sí. Es decir, yo siempre recuerdo una entrevista de un compañero mío en otra televisión en la que le preguntaba al entrevistador una y otra vez acerca de un caso que había sucedido de un asesino en serie en España, por qué ocurría, por la psique, por la patología, bien, porque era un psicópata, y el entrevistador seguía apurándole, y finalmente el psiquiatra, un compañero además nada creyente, porque le conozco personalmente, se derrumbó y dijo, es que el mal existe, la maldad existe. Y ahí quizá una de las cosas que hoy por hoy la psiquiatría no ha podido explicar, la maldad. En los límites de la psiquiatría, del conocimiento de la mente humana, está ese umbral tenebroso. Ha penetrado en él José Miguel Gaona. Repito, enhorabuena, José Miguel, y si te parece, aunque el tema sea crudo, es tan interesante, podíamos hacer ese debate. Lo vuelvo a decir, porque hay posturas muy encontradas y seguro que tu información es clave para dar nueva luz sobre todo eso. Gracias por la investigación y gracias por traer este material a Cuarto Milenio. Es un honor. Gracias, José Miguel, de verdad. Trabajo